El mercado de San Juan estaba en silencio, salvo por el grito que rompió la mañana. Un chillido agudo, como si alguien hubiera tropezado con un secreto que no debía saber. Entre el bullicio de los puestos de tamales y el aroma a cilantro fresco, los ojos de todos se volvieron hacia una esquina. Ahí estaba Lucía, con el delantal manchado de salsa y las manos temblando, sosteniendo una carta arrugada que había caído de su bolsa. La carta no tenía remitente, pero las palabras en tinta negra eran claras. Sé lo que hiciste hace 10 años. Si no obedeces, todos lo sabrán. Lucía, de 32 años, era el alma del puesto de garnachas en el corazón de Guadalajara. Su risa era tan conocida como el sazón de sus enchiladas, y su pequeño altar con una vela para la Virgen de Guadalupe nunca se apagaba. Pero esa mañana, su rostro estaba pálido, como si el sol de Jalisco se hubiera olvidado de ella. Guardó la carta en el bolsillo de su delantal, ignorando las miradas curiosas de los vendedores vecinos. ¿Todo bien, Lucy?, preguntó doña Carmen, cortando chiles con un cuchillo que relucía bajo la luz. Sí, nada grave, mintió Lucía, forzando una sonrisa que no engañó a nadie. El mercado volvió a su ritmo. Los mariachis tocaban a lo lejos. El olor a café de olla se mezclaba con el de las flores frescas, y los niños corrían entre los puestos con globos de colores. Pero para Lucía, el mundo se había detenido. 10 años atrás, había dejado su pueblo, Santa María del Oro, con una mochila vieja y un secreto que juró llevarse a la tumba. Había rehecho su vida, criado a su hijo Diego, de 9 años, y aprendido a cocinar como si el amor pudiera meterse en cada tortilla. Pero esa carta era una grieta en la vida que tanto le costó construir. Diego estaba en la escuela, a unas calles del mercado. Lucía lo imaginó corriendo en el patio, con su mochila azul gastada y ese mechón rebelde que nunca se peinaba. Era lo único que le daba fuerza para seguir de pie. Si alguien sabía lo que ella había hecho, ¿qué significaba eso para él? ¿Podrían arrancarle a su hijo, su sol, su razón para levantarse cada día? Sacudió la cabeza, como si pudiera espantar los pensamientos, y siguió sirviendo tacos a los clientes. Pero sus manos, normalmente firmes, derramaron salsa sobre la mesa. «Lucía, te ves como si hubieras visto un fantasma», bromeó Raúl, el carnicero de al lado, mientras afilaba su cuchillo con un sonido que le crispó los nervios. Ella rió, pero fue una risa hueca, como el eco de una campana rota. No podía contarle a nadie, ni a Raúl, ni a doña Carmen, ni siquiera a su vecina Marisol, que siempre la invitaba a tomar atole los domingos. El secreto era suyo, y cargarlo sola era el precio que pagaba por la vida que tenía ahora. El día transcurrió lento, con el sol trepando alto, y el calor haciendo que el sudor le corriera por la frente. Cada cliente que llegaba al puesto era un posible mensajero, cada mirada un juicio. Cuando una mujer desconocida con lentes oscuros y un rebozo rojo se acercó y pidió un plato de pozole, Lucía sintió un nudo en el estómago. La mujer no dijo mucho, solo observó el puesto con una calma inquietante antes de irse, dejando una propina generosa y una servilleta doblada. Lucía la abrió con dedos temblorosos. Dentro, escrito con la misma tinta negra, había un mensaje. «Mañana, medianoche, en la Plaza Tapatía. Ven sola». El corazón de Lucía dio un vuelco. La Plaza Tapatía, con sus fuentes danzantes y sus arcos antiguos, estaba a pocos minutos del mercado. Pero la idea de ir sola, en la oscuridad, la llenaba de un miedo que no sentía desde aquella noche en Santa María, cuando huyó bajo la lluvia con nada más que su culpa. Miró a su alrededor, buscando a la mujer del rebozo, pero ya había desaparecido entre la multitud. El mercado seguía su danza de colores y sonidos. Un perro ladraba, un vendedor gritaba «¡Mango con chilito!» y una radio tocaba una cumbia que no lograba alegrarla. Cuando el sol comenzó a bajar, Lucía cerró el puesto más temprano de lo habitual. Recogió sus cosas con manos torpes, sintiendo el peso de la carta y la servilleta en su bolsillo. Fue a la escuela a buscar a Diego, y verlo salir corriendo con una sonrisa le arrancó un suspiro de alivio. «¡Mamá, saqué 10 en matemáticas!», exclamó él, mostrando un cuaderno lleno de estrellitas rojas. Lucía lo abrazó con fuerza, como si pudiera protegerlo de todo lo que se avecinaba. «Eres mi campeón», murmuró, besándole la frente. Caminaron juntos por las calles de Guadalajara, con el cielo pintándose de naranja
y el aire oliendo a tierra húmeda. Diego hablaba sin parar, de su maestra, de un partido de fútbol, de cómo quería un perrito para Navidad. Lucía lo escuchaba, pero su mente estaba en la plaza Tapatía, en la medianoche, en la verdad que alguien más parecía conocer. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabían lo que había hecho? Y lo más importante, ¿qué querían de ella? Al llegar a su pequeño departamento en una calle ruidosa, Lucía preparó la cena. Sopa de fideos y tortillas calientes, la comida que siempre calmaba a Diego. Mientras él comía, ella se sentó en la mesa, mirando la vela del altar que parpadeaba como si supiera algo que ella no. No podía contarle nada a su hijo, no podía arriesgarse a que su mundo se rompiera, pero tampoco podía ignorar la amenaza. Si no iba a la plaza, ¿qué pasaría? ¿Vendrían por ella? Por Diego. La noche cayó sobre la ciudad, y el ruido de los claxones se mezcló con el canto de los grillos. Diego se durmió en el sofá, con su cuaderno de matemáticas abierto. Lucía lo llevó a la cama, arropándolo con una cobija vieja que olía a hogar. Luego, se sentó en la sala, sola, con la carta y la servilleta frente a ella. Las palabras parecían quemarle los dedos. Sé lo que hiciste. Ven sola. No había escapatoria. Si quería proteger a Diego, tenía que enfrentar lo que venía, aunque significara desenterrar un pasado que había jurado olvidar. Con el corazón latiendo como tambores de guerra, Lucía tomó una decisión. Sacó una linterna del cajón, se puso una chamarra vieja y escribió una nota para Marisol, por si algo salía mal. Cuida a Diego si no regreso. La dejó bajo la vela del altar, donde la Virgen parecía mirarla con ojos de compasión. Luego, con la carta apretada en la mano, abrió la puerta y salió al frío de la noche, rumbo a la plaza Tapatía. Las calles de Guadalajara estaban envueltas en una oscuridad densa, rota solo por el destello de los faroles y el brillo de las fuentes en la plaza Tapatía. Lucía avanzaba con pasos rápidos, la linterna en una mano y la carta arrugada en la otra, mientras el frío de la medianoche le mordía la piel a través de la chamarra. El eco de sus propios pasos resonaba como un tambor en su pecho, mezclándose con el murmullo lejano de la ciudad que nunca duerme. Cada sombra parecía un enemigo, cada susurro del viento una advertencia. Pero no había vuelta atrás. Había dejado a Diego durmiendo, protegido por la tenue luz de la Virgen, y ahora debía enfrentar lo que la esperaba en la plaza. La plaza Tapatía, con sus arcos de cantera y sus fuentes que danzaban al ritmo de una música que ya no sonaba, estaba desierta. Lucía se detuvo bajo un arco, su respiración formando nubes blancas en el aire. Miró a su alrededor, buscando a la mujer del rebozo rojo o cualquier señal de vida. Solo encontró el silencio, tan pesado que parecía aplastarla. Sacó la servilleta del bolsillo y releyó las palabras. Mañana, medianoche, en la plaza Tapatía. Ven sola. El reloj de la catedral marcó las 12 con un tañido grave, y entonces lo vio. Un sobre negro, colocado con cuidado en el borde de la fuente central, como si alguien lo hubiera dejado segundos antes. Con el corazón en la garganta, Lucía se acercó. El sobre no tenía nombre, pero su peso en sus manos era como una sentencia. Lo abrió con dedos torpes, y dentro encontró una fotografía vieja, borrosa por el tiempo. Era ella, 10 años más joven, con el cabello suelto y una expresión de pánico en los ojos, parada frente a una casa en llamas en Santa María del Oro. Al reverso, escrito con la misma tinta negra, había una frase. ¿Creíste que el fuego lo borraría todo? Lucía dejó caer la foto, retrocediendo como si quemara. Los recuerdos que había enterrado volvieron como un torrente. El calor abrasador, el humo que le robaba el aliento y la decisión que tomó esa noche, una que la salvó pero la condenó. Antes de que pudiera procesarlo, un crujido a sus espaldas la hizo girar. Una figura salió de las sombras. No era la mujer del rebozo, sino un hombre de rostro curtido, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Vestía una chamarra de cuero gastada y la miraba con una mezcla de desprecio y curiosidad. Lucía Ramírez, dijo, su voz rasposa como lija. El pasado siempre encuentra la manera de alcanzarte. Ella dio un paso atrás, la linterna temblando en su mano. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó, tratando de sonar valiente aunque su voz se quebraba. El hombre dio un paso más, el reflejo de la fuente iluminando sus ojos oscuros. No soy yo quien quiere algo. Alguien pagó mucho para encontrarte,
y no pararán hasta que pagues por lo que hiciste. Lucía sintió un escalofrío. No sé de qué hablas, mintió, pero sus palabras sonaron vacías incluso para ella. El hombre sonrió, una mueca sin calor. Mentirosa. Pero no te preocupes, no estoy aquí para hacerte daño. Todavía. Solo vine a darte un mensaje. Regresa a Santa María. Termina lo que empezaste, o tu pequeño Diego lo pagará. El nombre de su hijo en la boca de ese extraño fue como un puñal. Lucía apretó los puños, el miedo dando paso a una furia que no sabía que llevaba dentro. No te atrevas a mencionar a mi hijo. Isio, gruñó, dando un paso hacia él. El hombre no se inmutó. Solo sacó un encendedor y lo encendió, dejando que la llama danzara entre ellos. Tienes hasta el día de muertos para volver. Si no, esa casita tuya en la calle ruidosa no será un hogar por mucho tiempo. Apagó el encendedor con un chasquido y se dio la vuelta, desapareciendo en la oscuridad tan rápido como había llegado. Lucía se quedó sola, la fotografía a sus pies y el eco de la amenaza resonando en su cabeza. El día de muertos estaba a 3 días. 3 días para decidir si enfrentaba el pasado que la perseguía o arriesgaba todo lo que amaba. Recogió la foto con manos temblorosas y la guardó en el sobre. No podía quedarse en la plaza. No podía arriesgarse a que alguien más la viera. Caminó de regreso a casa, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas escuchaba el ruido de los autos o el ladrido de un perro callejero. Al llegar al departamento, encontró la puerta entreabierta. El pánico la atravesó como un relámpago. Corrió dentro, llamando a Diego, pero el sofá estaba vacío, el cuaderno de matemáticas tirado en el suelo. La vela del altar seguía encendida, pero la nota que había dejado para Marisol había desaparecido. Lucía revisó la habitación de Diego, el baño, la cocina, gritando su nombre hasta que la garganta le dolió. No estaba. Su pequeño, su sol, no estaba. Desesperada, corrió al departamento de Marisol, al final del pasillo. Golpeó la puerta con fuerza, las lágrimas quemándole los ojos. Marisol abrió, somnolienta, con una bata rosa descolorida. «¿Lucía? ¿Qué pasa?», preguntó, confundida. «Diego, ¿lo tienes? ¿Está contigo?». Marisol negó con la cabeza, alarmada. «No, lo vi contigo esta tarde. ¿Qué pasó?». Lucía no pudo responder. El mundo se desmoronaba, y cada segundo sin Diego era un cuchillo en su pecho. Volvió a su departamento, buscando cualquier pista. En la mesa donde había dejado la carta y la servilleta, encontró algo nuevo, un pequeño altar improvisado, con una calaverita de azúcar y una nota escrita a mano. La abrió con manos temblorosas. Decía: «El fuego no miente, Lucía. Ven a Santa María, o tu hijo arderá con él». La calaverita tenía el nombre de Diego escrito en la frente, y al tocarla se deshizo en polvo entre sus dedos. Lucía cayó de rodillas, el polvo de azúcar pegándose a sus manos como una maldición. No era solo una amenaza, era un juego cruel, uno que alguien había planeado con cuidado. Pero no estaba sola en esto. Diego era su fuerza, y por él haría lo que fuera. Se levantó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No podía esperar a que amaneciera. Tomó las llaves de su vieja camioneta, guardó la foto y la nota en su bolsa, y salió al pasillo oscuro, con la determinación ardiendo en su pecho como una llama que no se apagaría. El motor de la vieja camioneta rugió al encenderse, cortando el silencio del pasillo oscuro donde Lucía había dejado atrás su departamento. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero en su pecho ardía una chispa nueva. No era solo miedo, era la certeza de que encontraría a Diego, aunque tuviera que enfrentarse al mismísimo diablo. La ciudad de Guadalajara dormía bajo un manto de estrellas, pero para ella, cada calle era un laberinto de recuerdos y amenazas. Con la bolsa al lado, donde guardaba la foto quemada y la nota con el nombre de su hijo, puso rumbo a Santa María del Oro, el lugar que juró no volver a pisar. El camino era largo, casi 3 horas por carreteras sinuosas que serpenteaban entre cerros y campos de agave. La radio de la camioneta crepitaba con una ranchera melancólica, pero Lucía apenas la oía. Su mente era un torbellino. La imagen de Diego sonriendo con su cuaderno de estrellitas chocaba contra la calaverita de azúcar desmoronándose en sus manos. ¿Quién podía ser tan cruel? Era alguien de su pasado, alguien que conocía cada detalle de aquella noche en que el fuego lo cambió todo.
La carretera estaba vacía, salvo por el destello ocasional de un tráiler que pasaba como un gigante en la penumbra. Cada kilómetro la acercaba más a Santa María, y con él, el peso de lo que había dejado atrás. A mitad del camino, un letrero oxidado anunció un desvío hacia un pueblo olvidado. Lucía frenó de golpe, el chirrido de las llantas resonando en la noche. Frente a ella, una capilla abandonada se alzaba al borde de la carretera, con su cruz torcida y las paredes cubiertas de enredaderas. Algo en su interior le dijo que debía detenerse. Apagó el motor y bajó, el aire fresco oliendo a tierra y hierbas silvestres. En la entrada de la capilla, una figura encorvada rezaba frente a un altar improvisado, rodeado de velas que titilaban como ojos en la oscuridad. Era una anciana, con un rebozo negro que le cubría los hombros y un rosario entre los dedos. —¿Buscas algo, hija? —preguntó la anciana sin levantar la vista, su voz áspera pero cálida, como el crepitar de una fogata. Lucía dudó, pero el desespero la empujó a hablar. —Mi hijo. Alguien se lo llevó. Me piden que vuelva a Santa María, pero no sé si llegaré a tiempo. La anciana alzó los ojos, y bajo la luz de las velas, su mirada era profunda, como si pudiera ver más allá de las palabras. Santa María no olvida, dijo. Lo que dejaste allí sigue vivo, y no es solo tuyo. Ten cuidado, porque el fuego no solo quema, también revela. Las palabras de la anciana se clavaron en Lucía como espinas. Antes de que pudiera preguntar más, un ruido detrás de la capilla la hizo girar. Un coyote cruzó corriendo, sus ojos brillando antes de perderse en la maleza. Cuando volvió a mirar, la anciana había desaparecido, dejando solo el rosario sobre el altar. Lucía lo tomó, sintiendo el calor de las cuentas en su palma, y lo guardó en su bolsa. No sabía si era una señal o una locura, pero algo en su interior se fortaleció. Subió a la camioneta y siguió conduciendo, con la cruz torcida de la capilla desvaneciéndose en el retrovisor. Santa María del Oro apareció al amanecer, con sus casas de adobe bañadas por una luz dorada que no alcanzaba a calentar el frío en el corazón de Lucía. El pueblo parecía atrapado en el tiempo, la plaza con su kiosco descascarado, la iglesia con su campana rota, los niños jugando con una pelota desinflada. Pero algo era diferente. Donde antes estaba la casa que ardió hace 10 años, ahora había un terreno baldío, cubierto de cenizas y maleza. Lucía estacionó la camioneta y bajó, el crujido de la grava bajo sus botas, rompiendo el silencio. La nota decía que debía terminar lo que empezó, pero ¿qué significaba eso? Mientras exploraba el terreno, encontró un rastro de pétalos de cempasúchil, como los que se usan para el Día de Muertos, guiándola hacia un callejón detrás de la iglesia. El callejón estaba oscuro, a pesar del sol, y olía a humedad y olvido. Al final, una puerta de madera carcomida estaba entreabierta, con una calaverita de azúcar idéntica a la de su departamento colocada en el suelo. Lucía la levantó, y esta vez no se deshizo. En la frente, en lugar del nombre de Diego, estaba escrito el suyo, Lucía. Su pulso se aceleró. Esto no era un juego, era una trampa. Antes de que pudiera retroceder, la puerta se abrió de golpe, y una voz familiar, pero distorsionada por el odio, resonó desde adentro. «Bienvenida a casa, Lucía. Es hora de que pagues». Era una voz que no había escuchado en una década, una que creía enterrada bajo las cenizas de aquella noche. La figura que salió no era el hombre de la cicatriz, ni la mujer del rebozo rojo, sino alguien mucho más cercano, alguien que Lucía había amado y traicionado. Era Elena, su hermana, con los ojos llenos de lágrimas, y una furia que cortaba como vidrio. «¿Creíste que podías huir después de lo que hiciste?», escupió Elena, sosteniendo una foto idéntica a la que Lucía había encontrado en la plaza. «Quemaste nuestra vida, y ahora tengo a tu hijo. Si quieres verlo, confiesa. Diles a todos en este pueblo lo que pasó». Lucía retrocedió, el rosario apretado en su mano. «Elena, por favor, no le hagas daño a Diego. Haré lo que quieras, pero déjalo ir». Elena rió, una risa amarga que llenó el callejón. «No es tan fácil. El Día de Muertos es mañana, y este pueblo quiere justicia. Sube a la plaza ahora, o nunca lo encontrarás». El sol ardía sobre Santa María, pero Lucía temblaba como si estuviera en medio de una tormenta. Elena desapareció tras la puerta, dejándola sola con la calaverita y la verdad que ya no podía ignorar. La plaza del pueblo estaba a pocos pasos,
llena de preparativos para el Día de Muertos, altares con fotos, velas y ofrendas de pan. Los rostros de los vecinos, algunos familiares, otros desconocidos, la miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Sabían algo, o al menos lo sospechaban. Lucía dio un paso hacia la plaza, el peso de la confesión apretándole el pecho. Pero antes de que pudiera hablar, un niño gritó desde el kiosco, señalándola. «¡Es ella! ¡La que quemó la casa!». La multitud se volvió hacia Lucía, sus murmullos creciendo como un enjambre. Algunos sostenían velas, otros fotos de seres queridos perdidos en el incendio. No había escapatoria. Si confesaba, perdería todo. Su vida, su reputación, quizás a Diego. Si no lo hacía, su hijo pagaría el precio. Con el rosario en una mano y la calaverita en la otra, Lucía subió al kiosco, el sol quemándole la piel y el corazón latiendo con una fuerza que no reconocía. Miró a la multitud, abrió la boca, y las palabras comenzaron a salir, cada una más pesada que la anterior. El sol ardía sobre la plaza de Santa María del Oro, pero las palabras de Lucía, temblorosas al principio, ahora caían como piedras en un estanque, creando ondas de silencio entre la multitud. Sus manos aferraban el rosario y la calaverita de azúcar, y aunque el peso de la verdad le aplastaba el pecho, su voz no vaciló. «Hace 10 años», dijo, mirando los rostros endurecidos de los vecinos, «quemé esa casa. No quería que nadie saliera herido, pero lo hice para salvar a alguien que amaba. Y lo pagué con mi vida, con mi hogar, con todo lo que era». La confesión era un cuchillo que cortaba su alma, pero también la liberaba, como si al fin hubiera soltado una cadena invisible. La multitud guardó un silencio sepulcral, roto solo por el crujido de las velas que se consumían en los altares del Día de Muertos. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron las fotos de sus seres queridos. Pero nadie habló, hasta que un hombre mayor, con el rostro curtido por el sol y los ojos llenos de dolor, dio un paso adelante. «Mi hija estaba en esa casa», dijo, su voz temblando. «Nunca supimos por qué. Pero si dices la verdad, ¿quién eras tú para decidir?». Lucía tragó saliva, el rosario cálido entre sus dedos. «Era una hermana», respondió, «y lo hice por Elena». El nombre de su hermana flotó en el aire como un eco. Desde un rincón de la plaza, Elena emergió, no con la furia de antes, sino con una tristeza que parecía romperla. En sus brazos llevaba a Diego, sano, con los ojos abiertos de asombro. Lucía soltó un sollozo y corrió hacia él, cayendo de rodillas para abrazarlo. «Mamá», susurró Diego, aferrándose a ella. Tenía miedo, pero la tía dijo que todo estaría bien. Lucía lo apretó contra su pecho, el calor de su pequeño cuerpo disolviendo el hielo que la había envuelto. Elena se acercó lentamente, la foto del incendio aún en su mano. «Quería que confesaran todos», dijo, su voz baja, casi un murmullo. «Quería que este pueblo supiera que no fue un accidente, que alguien pagó por nuestro dolor. Pero no quería esto. No quería perderte otra vez». Las lágrimas rodaban por su rostro, y por primera vez en una década, las hermanas se miraron no como enemigas, sino como dos almas rotas por la misma tragedia. Lucía se levantó, con Diego aún en sus brazos, y extendió una mano hacia Elena. «Lo siento», dijo, «por todo, pero no podemos seguir quemándonos con el pasado». La plaza comenzó a murmurar, pero no era odio lo que se sentía, sino una calma frágil, como la que sigue a una tormenta. El hombre mayor, don Miguel, habló de nuevo. «El Día de Muertos es para recordar, no para castigar. Si dices la verdad, y si pagaste con tu corazón, tal vez sea hora de dejar ir». Uno a uno, los vecinos dejaron flores de cempasúchil en el suelo, un gesto silencioso que no borraba el dolor, pero lo transformaba. Lucía sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, no de culpa, sino de gratitud. El atardecer tiñó el cielo de naranja, y los altares brillaban con la luz de cientos de velas. Lucía, Diego y Elena caminaron juntas hacia el terreno baldío donde una vez estuvo la casa. No había cenizas ahora, solo tierra que esperaba renacer. Diego, con su inocencia intacta, tomó un pétalo de cempasúchil y lo dejó en el suelo. «Para que no estén tristes», dijo, mirando a su madre. Lucía sonrió, su corazón más ligero de lo que había sido en años. Esa noche,
En una casa humilde que Elena había cuidado todos estos años, las 3 generaciones se sentaron a la mesa. No había promesas de un futuro perfecto, pero había café de olla, risas tímidas y el comienzo de algo nuevo. Lucía miró a Diego, que dibujaba calaveritas en un cuaderno, y a Elena, que pelaba una naranja con dedos cuidadosos. El rosario seguía en su bolsa, un recordatorio de la anciana en la capilla y de la fuerza que había encontrado en el camino. Cuando las estrellas cubrieron el cielo de Santa María, Lucía salió al patio y miró el horizonte. El pueblo, con sus heridas y sus altares, ya no era una prisión. Había enfrentado su verdad, no solo por Diego, sino por ella misma. Y en ese momento supo que la familia no era solo la sangre que compartían, sino las manos que se tendían en el perdón. Con una última mirada al cielo, cerró los ojos, dejando que el canto de los grillos la envolviera, sabiendo que por fin estaba en casa.